El día de hoy hablaremos de uno de los métodos de análisis cualitativos más usados, la etnografía. Clipchamp Create. Primero, ¿qué es la etnografía? Es una metodología cualitativa que se presta al estudio de las creencias, interacciones sociales y comportamientos de sociedades pequeñas, involucrando la participación, análisis y observación durante un periodo de tiempo y la interpretación de los datos recopilados. ¿Quién la creó? Su creación se atribuye a Bronislaw Malinowski. Clipchamp Create. ¿En qué país se originó? Tiene su origen en países como Gran Bretaña, Estados Unidos y Australia. Clipchamp Create. Pero, ¿cuál es su origen? La etnografía surge en la antropología. Se remonta a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Clipchamp Create. apareciendo vinculado a dos tradiciones fundamentales, la antropología cultural y la Escuela de Chicago. La primera, la antropología cultural, se centra en el estudio de los nativos de la zona occidental de Nueva Guinea. Malinowski, después de haber convivido largamente con ellos como un miembro más de sus comunidades, él asienta el proceso básico de las primeras etnografías holísticas. La segunda, la Escuela de Chicago, donde se hicieron una serie de investigaciones clásicas que surgieron entre 1910 y 1940. Todas ellas se caracterizaron por el uso de métodos cualitativos como la observación participante, incluso tan participante que algunos de los casos de los investigadores, al estudiar a delincuentes, se convertían ellos mismos en delincuentes. La entrevista a profundidad y los documentos personales pasaron una larga inmersión en los contextos donde vivían sujetos de estudio e incluso convivían con ellos. ¿Por qué surgió? Surge ante la necesidad de comprensión de la sociedad, así como también de la construcción de una diversidad social. ¿Quién utiliza este acercamiento metodológico? La etnografía es utilizada por personas de la rama de las ciencias sociales y tiene como objetivo observar y conocer el comportamiento de cierto grupo de la sociedad. ¿Y cuándo se utiliza este acercamiento metodológico? La etnografía se utiliza cuando se quiere abarcar el significado y el comportamiento en cualquier situación y ver cómo estos están vinculados. Se utiliza cuando se quiere conocer la conciencia de los cambios en el comportamiento que ocurre al comprender a los demás. Se utiliza en las muchas perspectivas que existen en las situaciones, en la necesidad de comprender el comportamiento y las creencias en el contexto de la cultura u organización, y la necesidad de estudiar al grupo o la cultura tal como es. ¿Y por qué se usa este acercamiento metodológico? Citando un ejemplo, se utiliza porque nos permite investigar los pensamientos del consumidor sobre cosas más allá del producto. Nos permite comprender a la persona de manera más personal, su biografía, personalidad, juicios y prejuicios o sus imágenes de marca profundamente arraigadas. ¿Qué tipo de preguntas se responden con este acercamiento metodológico? Las preguntas que se responden son ¿qué?, ¿por qué?, y ¿cómo es? Cada una responde a sus tres ámbitos de comprensión. La primera, al primario o reporte. La segunda, la explicación o comprensión secundaria. Y la tercera, la descripción o comprensión terciaria. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Y cómo es? ¿Y qué preparación debe tener la persona que usa este acercamiento metodológico? Para la realización de un buen trabajo de campo es necesaria una preparación tanto teórica como procedimental. Para la preparación teórica hace referencia a saber qué buscar y cómo interpretarlo. Para la preparación procedimental nos referimos a cómo buscar, es decir, establecer una relación teórica y práctica. En nuestro ámbito, ¿en qué caso médico clínico o de salud pública se recomienda usar este acercamiento y por qué? En el caso de la consulta médica durante el diagnóstico y el tratamiento, ya que el paciente valora que se ha escuchado y entendido como un sujeto que tiene una historia
y que está envuelto en una ClipChamp cultura Create. que se relaciona con su estado y las respuestas a lo que le sucede. ¿Es factible aplicar este método desde el interior de su ClipChamp casa? Create. A menos que la sociedad pequeña a evaluar viva o interactúe dentro de casa, creemos que se podría llevar a cabo esta metodología de ClipChamp la Create. etnografía. Pero generalmente no se podría, ya que se requiere que el investigador esté dentro de ese grupo o sociedad. ClipChamp El Create. investigador debe sumergirse en la cultura para que ellos se conviertan en nosotros, ya que es importante identificarse con los que ClipChamp están Create. siendo estudiados en lugar de convertirlos en objetos. Por tanto, la inmersión dentro de una cultura significa ser capaz de discernir el significado del ClipChamp parpadeo Create. en esa cultura y se convierte en la descripción densa de la etnografía. ¿Cuál es la importancia de conocer este contenido para su futura práctica ClipChamp médica? Create. La etnografía puede resultar fundamental en la práctica de todo médico, sobre todo en los aspectos de salud pública y la ClipChamp Create. epidemiología, ya que al hacer uso de esta metodología se puede entender a las sociedades y a partir de aquí ver la ClipChamp forma Create. de cómo modificar las situaciones que están alterando la salud de la población. También la consideramos muy indispensable en cuanto a la relación médico-paciente, ya que nos ayuda ClipChamp a Create. ver al paciente como una persona holística, a la cual debemos entender y abordar de manera completa para poder contribuir al mejoramiento de su salud.